Bienvenidos, escritores de la revista digital Poetas Sin Fronteras y de la Red de Poetas del Estado de Veracruz. Este 8 de febrero del 2023, bienvenidos sean todos ustedes. Damos la bienvenida a la maestra Angélica Arreola, Palmira Ramos Cruz, Luis Hinojosa Valdera, Silvia Aquino y María Luz Olivares Aldana. Bienvenidos hoy que nos hemos reunido para dar lectura a los textos literarios de Raúl Alberti. Rafael Alberti Merello, del puerto de Santa María, nace un 16 de diciembre de 1902 y muere el 28 de octubre de 1999. Fue un escritor español especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27 y está considerado como uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Vamos a recibir a nuestra compañera Silvia Aquino. Muy buenas noches a todos, con mucho afecto, con mucho cariño, desde Xochimilco, en la Ciudad de México. Los saludo a todos nuestros compañeros y a las posibles personas que puedan escuchar también esta velada. Ramón nos ha convocado en torno a uno de los poetas más grandes del siglo pasado. Más grandes, digo yo, no solamente porque fue un gran poeta, sino también fue un buen pintor. Pero además de estas cualidades artísticas, las cualidades morales de Rafael Alberti, es decir, el de defender a los pueblos, de defender a los seres humanos, el de haber participado políticamente en diferentes momentos de su vida, nos hace también considerarlo como un gran hombre. Por otro lado, Rafael Alberti fue español, pero también tenía en las venas muchísimo vino italiano. Vino italiano porque su familia, su padre también, se dedicó mucho al vino. Pero Rafael Alberti tuvo contacto con todos los grandes poetas, no solamente europeos, sino también latinoamericanos. Y con todos ellos tuvo una estrechez humana impresionante. Por esa razón, yo voy a leer en este momento un poema que Rafael Alberti le dedica a su queridísimo Federico García Lorca. Y dice así: sal tú bebiendo campos y ciudades, en largo ciervo de agua convertida, hacia el mar de las albas claridades, del martín pescador mecido nido. Que yo saldré a esperarte, amortecido, hecho junco a las altas soledades, herido por el aire y requerido por tu voz, sola entre las tempestades. Deja que escriba, débil junco frío, mi nombre en esas aguas corredoras que el viento llama solitario río. Disuelto ya en tu nieve el nombre mío, vuélvete a tus montañas trepadoras, ciervo de espuma, rey del monterío. Entonces vemos esta cualidad humana de afecto tan grande y de descripción de la naturaleza en esos momentos. Finalmente termino con uno de los poemas, posiblemente de las publicaciones más interesantes, más importantes que hizo este poeta sobre los ángeles. Y el texto se llama El ángel superviviente. Y vemos de alguna manera el problema de los amigos que se pierden por cuestiones políticas, seguramente. Y dice así: el ángel superviviente.
Acordaos, la nieve traía gotas de lacre, de plomo derretido, y disimulos de niña que ha dado muerte a un cisne. Una mano enguantada, la dispersión de la luz y el lento asesinato, la derrota del cielo, un amigo. Acordaos de aquel día, acordaos, y no olvidéis que la sorpresa paralizó el pulso y el color de los astros. En el frío murieron 2 fantasmas. Por un ave, 3 anillos de oro fueron hallados y enterrados en la escarcha. La última voz del hombre ensangrentó el viento. Todos los ángeles perdieron la vida, menos uno, herido, alicortado. El mismo poeta sobrevivió ante estas cuestiones tan desastrosas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Rafael Alberti fue miembro activo del Partido Comunista de España y se exilió tras la Guerra Civil. Vuelto a España tras la instauración de la democracia, fue diputado en el Congreso de 1977 y recibió diversos reconocimientos, como el Premio Cervantes y el nombramiento como hijo predilecto de Andalucía. Vamos ahora a recibir a la maestra Angélica Arreola. Gracias, Ramón. Buenas noches, compañeros poetas. Es un gusto nuevamente encontrarnos en este homenaje al gran poeta Rafael Alberti. Soy Angélica Arreola, soy originaria de la Ciudad de México y orgullosamente Poetas Sin Fronteras. Rafael Alberti es un gran poeta, como se mencionaba y también se decía, perteneciente a la generación del 27 española, una gran generación al lado de García Lorca y otros muy importantes. Se dedicó fundamentalmente en cuanto a la literatura a escribir poesía. Con su primer poemario, Marinero en la Tierra, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1924. En una segunda etapa hizo poemas de tipo irónico y desgarradores, ¿no? Cuyo título, sus títulos lo dicen, ¿no? Llora un tonto y lo que he visto me ha hecho más tonto. Sermones y moradas, la elegía civil, los zapatos puestos. Con los zapatos puestos tengo que morir, el hombre deshabitado y el adefesio, etc. En este momento voy a leer un poema que se llama La Paloma, que es quizá uno de los más conocidos, porque el cantante Juan Manuel Serrat lo dio a conocer. Dice La Paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. En este poema se ha interpretado que es las cuestiones que a veces no se les puede dar una explicación, las cosas que uno se pregunta por qué son y entonces uno no encuentra una explicación a esta. Y destaca también el poema
el manejo de los contrarios, ¿no? Cuando dice, por ir al norte se fue al sur, en lugar del trigo había agua, en lugar del mar había cielo. Entonces, un poema muy interesante y muy bonito también en la voz de Juan Manuel Serrat. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Nuestro querido escritor cursó la primaria y en la Escuela de las Carmelitas y después ingresó en el Colegio de Jesuitas San Luis Gonzaga en el puerto de Santa María. La disciplina del colegio chocaba con el carácter del joven, que empezó a obtener pésimos resultados académicos, siendo expulsado en 1916 por su mala conducta. Ya ven, cuestión de escritores y poetas. Vamos ahora a recibir a Mareluz Olivares Aldana. Buenas noches. Un gusto grande de platicar hoy sobre Rafael Alberdi. Yo quisiera agradecerles primero a todas esas personas que nos escuchan por el placer de ver nuevos poetas de los cuales nosotros estamos siempre estudiando y sobre todo lo damos a conocer. Soy María Luz Olivares Aldana, del puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. Rafael Alberdi, un gran poeta, como ya lo han dicho, español, andaluz, aunque él tenía descendencia también italiana. Fue uno de los poetas más reconocidos de la generación del 27, como también ya lo han indicado. Su activismo político le obligó a exiliarse hasta el comienzo de la democracia, o sea, la caída de la guerra civil. En esta época del grupo de los 21, del grupo de los 27, ellos eran unos jóvenes donde la gracia y el sensualismo en tono lúdico, o sea, juguetón. En esta corriente fluyen dos corrientes aparentemente contradictorias, que es la corriente popular y el vanguardismo. A Alberdi se le ha clasificado como neopopulista, como también a García Lorca, que escribieron en la corriente también vanguardista. Mi primera participación es dos pequeños poemas que se encuentran en el libro de la poesía Senda. Y dice así: cuando se va quien se quiere. Cuando se va quien se quiere, el campo se torna oscuro. No se ve nada, aunque mires, aunque sepas que todo está iluminado. Y sepas que las naranjas siguen de oro, que el río sigue corriendo de plata, que sigue el caballo blanco y negro el cordero negro, y verde el verde del árbol. Cuando se va quien se quiere, el campo se torna oscuro y andas a ciegas buscando. El otro pequeño poema también que está en la poesía en Senda se titula Te digo adiós, amor, y no estoy triste. Te digo adiós, amor, y no estoy triste. Gracias, mi amor, por lo que ya me has dado. Un solo beso lento y prolongado que se troncó en dolor cuando partiste. No supiste entender, no comprendiste que era un amor final desesperado, ni intentaste arrancarme de tu lado cuando con duro corazón me heriste. Lloré tanto aquel día que no quiero pensar que el mismo sufrimiento espero cada vez que en tu vida reaparece ese amor que al negarlo te ilumina. Tu luz es él cuando mi luz decrece. Tu solo amor cuando mi amor declina.
dos bellos poemas amorosos donde vemos en estas letras un corazón atormentado por el amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Pero también nuestro querido Alberti tenía dotes de pintor. Era tal su capacidad estética para captar el vanguardismo de la época que consigue exponer en el Salón de Otoño y en el Ateneo de Madrid. Vamos ahora con nuestro amigo de Perú, Luis Hinojosa. Gracias, mi estimado amigo Ramón. Mi admiración por el trabajo grande que haces y te lo agradezco. Amigas, compañeras, mi nombre es Luis Manuel Hinojosa Valderas, soy de Perú. Orgullosamente soy un poeta sin fronteras, plataforma lírica de mucha importancia y de gran aceptación por la gente del Facebook. Hoy nos toca conocer un poco más a Rafael Alberti, miembro de la generación del 27, que junto a García Lorca y Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura en 1977, hicieron de este grupo selecto una fuente de riqueza poética y de escritura para la España del siglo XX. Y la obra de Rafael Alberti es la más variada de la generación del 27 en cuanto a temas y estilos, y refleja a la persona, la personal evolución del autor ante la vida y el arte. No olvidemos que él, en su poesía, tiene cuadros pictóricos, ¿no? Porque estuvo dedicado también a la pintura, y esa sencillez y musicalidad de la poesía popular, ¿no? Pasa de la complejidad de los poemas, de inspiración, con un estilo de Góngora, ¿no? Poquito de ahí, y las metáforas y símbolos de la etapa surrealista. Por ejemplo, en el poema que yo voy a leer, se llama Amaranta, él cita un verso, un pedacito, un verso de Góngora, ¿no? No olvidemos que muy aceptado Góngora en esos poetas de la generación del 27. Y Amaranta dice, es un soneto. Rubios, pulidos senos de Amaranta, por una lengua de lebrel limados, pórtico de limones desviados por el canal que asciende a tu garganta. Rojo, un puente de rizos se adelanta e incendia tus marfiles ondulados. Muerde, heridor, tus dientes desangrados, y corvo en vilo al viento te levanta. La soledad dormida en la espesura calza su pie de céfiro y desciende del olmo alto al mar de la llanura. Su cuerpo en sombra, oscuro, se le enciende, y gladiadora como una ascua impura, entre Amaranta y su amador se tiende. Hermoso poema. Y vemos ahí también que hay un poco complejo en algunos versos, como le digo, así el estilo enrevesado de Góngora y Argote, ¿no? El maestro del siglo de oro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Hinojosa, que nos acompañas desde Perú. Siempre, en algunas ocasiones nos hemos preguntado cuándo nace un poeta. Para Alberti fue en 1920, cuando murió su padre, ante el cuerpo yacente de su progenitor. Rafael escribió sus primeros versos. Bien, ahora continuamos con nuestra amiga de Chile, Palmira Ramos Cruz. Muchas gracias, querido Ramón. Muy buenas noches a todos los poetas sin fronteras presentes. También muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes a los amigos, amigas que nos vean después en YouTube. Ha sido un honor para mí. Mi nombre es Palmira Ramos Cruz, les dije, soy de Chile, ¿no? Es un honor para mí estar participando
nuevamente con, en este caso, un poeta español, Rafael Alberti, que como han escuchado, es sin duda no solo conocido por muchos de nosotros, sino que su vida como hombre y como artista. Él no fue un artista que vivió en una burbuja como artista. Él fue un hombre que vivió su historia, además. En el transcurso de hoy día, tuve también la oportunidad de ver un video que subió una de nuestras compañeras, Silvia Aquino, a quien agradezco, donde ahí se le entrevista, es una entrevista del año 1977, si no me equivoco, donde Rafael Alberti hace un recorrido prácticamente de toda su vida y sus relaciones que tiene con los poetas y escritores, pintores en general, incluyendo ahí también a nuestro Pablo Neruda, ¿ya? Él es un poeta que, como sabemos, tal cual como se ha mencionado ahora, ¿no? Que ha tenido, bueno, que ver mucho con la importancia de su historia y desde su infancia, según la entrevista, la respuesta que él da, menciona a su madre, y menciona a su madre como la gran mujer que lo apoyó y lo estimuló para poder él continuar desarrollando su creatividad artística. Bueno, es uno de los poetas, ¿cierto?, de la generación del 27, ahí donde hay grupos de escritores y artistas españoles que surgieron en esta década de 1920 y que tuvieron un gran impacto en la literatura y el arte español. Alberti fue defensor de la República Española durante la Guerra Civil y tuvo que exiliarse durante la dictadura franquista. Entre sus libros más populares aparece Marinero en tierra y La arboleda perdida. Sus obras destacan por su lirismo y su belleza poética. Quiero compartir con ustedes un primer poema de Rafael Alberti titulado A galopar. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Palmira Ramos. Voy a dar lectura a un poema de este gran escritor que se titula Retornos del amor recién aparecido. Y dice así: cuando tú apareciste, penaba yo en la entraña más profunda de una cueva sin aire y sin salida. Braceaba en lo oscuro, agonizando, oyendo un estertor que aleteaba como el latir de un ave imperceptible. Sobre mí derramaste tus cabellos y ascendí al sol y vi que eran la aurora, cubriendo un alto mar en primavera. Fue como si llegara al más hermoso puerto del mediodía. Se anegaban en ti los más lúcidos paisajes, claros, agudos montes coronados de nieve rosa, fuentes escondidas en el rizado umbroso de los bosques. Yo aprendí a descansar sobre tus hombros y a descender por ríos y laderas, a entrelazarme en las tendidas ramas y a hacer del sueño mi más dulce muerte. Arcos me abriste y mis floridos años, recién subidos a la luz,
yacieron bajo el amor de tu apretada sombra, sacando el corazón al viento libre y ajustándolo al verde son del tuyo. Yo iba a dormir, ya a despertar sabiendo que no penaba en una cueva oscura, braceando sin aire y sin salida, porque habías al fin aparecido. Rafael Alberti. En esta segunda ronda retomamos nuestra visita de nuestra compañera Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Son demasiadas cosas que Rafael Alberti hizo. Yo quisiera mencionar dos cosas importantes, tal vez, que él escribió algunos poemas en China y allí mismo se le alabó, se le quiso muchísimo, y luego también en Rusia, donde obtuvo uno de los premios tal vez más importantes que se dieron después de la Revolución rusa. Entonces, este hombre, siempre de izquierda, marxista también, nunca dejó tampoco la pintura. Y la relación que tuvo con Picasso también fue sumamente importante. Habiendo vivido en Argentina, en Francia, habiendo vivido después también en Italia, por supuesto, regresar a España, es decir, todo ese periplo que él fue realizando, lo fue llenando cada vez más de nuevas técnicas. Por eso, cuando nosotros vemos los diferentes libros que él fue publicando, sus estilos fueron también variando constantemente. A mí me gustan los poemas más, digamos, políticos, como el autorretrato que voy a leer, y también me encanta mucho aquellos que se refieren a la pintura, porque él, creo que en el fondo, además de ser poeta, era un gran pintor. Y este poema, en un libro que publicó, unos poemas que publicó del 45 al 67, 1945 a 1967, es muy creativo dentro del área de las letras, y se llama A la pintura, y se dirige directamente a la pintura. Dice: a ti, lino en el campo, a ti, extendida superficie, a los ojos en espera, a ti, imaginación, helor u hoguera, diseño fiel o llama desceñida, a ti, línea impensada o concebida, a ti, pincel heroico, roca o cera, obediente al estilo o la manera, dócil a la medida o desmedida. A ti, forma, color, sonoro empeño, porque la vida ya volumen hable, sombra entre luz, luz entre sol, oscura. A ti, fingida realidad del sueño, a ti, materia plástica palpable, a ti, mano, pintor de la pintura. Me parece verdaderamente un bellísimo poema. Y el autorretrato, ese sí, porque yo también, como Alberti, odié siempre a Pinochet. Y el poema dice: autorretrato. 1. Soy Pinochet, el funeral verdugo, el gran funeralísimo chileno. Tengo por alma un batallón de cieno y por cabeza un general tarugo. Cuando mato me arrugo y desarrugo como culebra de mortal veneno. Chupo la sangre y todo lo gangreno con mis flechas gamadas bajo el yugo. El más odiado y escupido soy de la fétida rastra de fecales, ratos que vomitó
letrina oscura. Soy Pinochet. Es esto lo que doy. La libertad para los criminales y para el pueblo, ni la sepultura. 2. Ashtun. De Chile al fin escalé el trono. Yo, Pinochet, el funeral comprado sobre un gran presidente asesinado, con cuya viva sangre me corono. Yo soy el que encarcelo y encañono a un valeroso pueblo desgarrado. Al mirarlo a mis pies exterminado, es la gloria más alta que ambiciono. Ashtun, Ashtun, la historia de mañana ya no nombra en la era hitleriana vil asteroide y yanqui aborrecido. Aunque, entre tanto, para el mundo entero, soy Pinochet, tapón de estercolero y el gran funeralísimo vendido. 3. Gran general, mírame mordiendo tu poderosa sangre acribillada. Soy Pinochet, el de la mano armada, el asesino de la mano ardiendo. Heme aquí, babeando y escupiendo sobre la vida imagen destrozada, viejo vampiro urgido de la nada para absorber la luz que ibas abriendo. Gran presidente, soy lombriz, gorgojo, hijo espúreo de espada y estropajo, pulga servil pagada por la gente, que aplasta al hombre como aplasta un piojo, el más mínimo y triste renacuajo, difunto y a tus pies, gran presidente. Es el libro Fustigada Luz de 1980. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Debo comentar también que en 1930 conoció a María Teresa León, con la que fundaría en 1933 la revista revolucionaria Octubre. Vamos ahora con Angélica Arriola. Sí, muchas gracias. Bueno, sigo comentando sobre la generación del 27, que como comentaba Luis también, tenían una gran influencia de Góngora, pues además de que ya se mencionaba Vicente Alexandre, también está Jorge Guillén, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, José Bergamín, etcétera. Y de Alberti, pues también que algunos de sus libros fueron directamente de tema político, otros vanguardistas, y su libro sobre Los Ángeles es evidentemente surrealista, con el tema surrealista. El último libro con el cual que publicó se llama Versos Sueltos de cada día. Voy a leer ahora el poema que se llama A mis X, donde también vemos una crítica a la sociedad. Dice así: a mis X, 20 años, blusas en las ventanas, los peluqueros lloran sin tu melena, fuego rubio cortado, a mis X, sin sombrero, alba sin colorete, sola, tan libre, tú en el viento. No llevabas pendientes, las modistas de blanco en los balcones perdidas por el cielo. A ver, al fin, ¿qué? No, solo era un pájaro, no tú. Mis X, niña, el barman, oh, qué triste. Cerveza, limonada, whisky, cóctel de ginebra. Ha pintado de negro las botellas y las banderas. Alegrías del bar, de negro a media asta. Y el cielo sin girar tu radiograma. 30 barcos, 40 hidroaviones
y un velero cargado de naranjas, gritando por el mar y por las nubes. Nada. Ah, mis X, ¿a dónde? Su Majestad el rey de tu país no come, no duerme el rey, fuma, se muere por las costas en automóvil, ministerios, bancos del oro, consulados, casinos, tiendas, parques cerrados. Y mientras tú en el viento, ¿te aprietan los zapatos? Mis X, de los mares di, ¿te lastima el aire? Ah, mis X, qué fastidio. Bostezo, adiós, goodbye. Ya nadie piensa en ti, las mariposas de acero, con alas tronchadas, incendiando los aires. Fijas sobre las dalias movibles de los vientos. Sol electrocutado, luna carbonizada, temor al oso blanco del invierno, veda. Prohibida la caza marítima celeste. Por orden del gobierno, ya nadie piensa en ti. Mis X, niña. La información que tomé es de una página del Instituto Cervantes y también ahí se comenta que la biblioteca del Instituto Cervantes se llama precisamente así, Rafael Alberti. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Directamente nos vamos con Mariluz Olivares Aldana. Efectivamente, Rafael Alberti, en su poesía, se caracteriza por ser una poesía popular y del folclore, llena de anáforas, paralelismos. Su humorismo en temas de amor es hermoso. E ideológico, con un carácter visual, por haber sido, como ya lo han dicho, pintor. Él fue pintor antes de ser poeta. Su primer libro, por mencionar, que es Marinero en Tierra, es una obra simbólica, porque realmente él se encontraba en Madrid, o sea, en tierra adentro, que es más bien la nostalgia del mar, ese mar que él tanto amó, formado por canciones, romances y romancillos. Este gran poeta Alberti tiene una intuición franca, abierta, y no improvisa. Con una madura formación intelectual o superrealista, como su libro sobre los ángeles. Y me tomo la libertad de leer precisamente del ángel nostálgico el poema que se llama Retorno del amor en una noche de verano. Y dice así: atientas el amor a ciegas en lo oscuro, tal vez entre las ramas maduras alguna estrella. Vuelvo a sentirlo, vuelvo mojado de la escarcha caliente de la noche contra el hoyo de mentas tronchadas y tomillos. Es él, único, solo, lo mismo que mi mano, la piel desparramada de mi cuerpo, la sombra de mi recién salido corazón, los umbrosos centros más subterráneos de mi ser, que mi ser lo quiera. Vuelve único, vuelve, como forma toda, nada más, como llena palpitación extendida, cubierta de cabellos, como sangre enredada en mi sangre, un latido dentro del otro latido solamente, más las palabras. ¿Dónde? Las palabras no llegan, no tuvieron espacio. En aquel angosto nocturno no tuvieron ese mínimo de aire que media entre las dos bocas
antes de reducirse a un clavel silencioso. Pero un aroma oculto se desliza, resbala, me quema, un desvelado olor a oscura orilla. Alguien está prendiendo por la hierba un murmullo. Es que siempre en la noche del amor pasa un río. Un poeta muy hermoso, muy sensible, y realmente a mí me ha quedado un grato sabor en la boca al haber leído este gran poeta en este poema suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luz Olivares Aldana. Tras la derrota republicana, Alberti y María Teresa León optaron por el exilio. Se trasladaron a París hasta que las autoridades francesas les retiraron el permiso de trabajo por ser considerados comunistas peligrosos. Vamos ahora a Perú con nuestro compañero de letras, Luis Hinojosa Valdera. Adelante, Luis, te escuchamos. Bien, mientras nos podemos comunicar con nuestro compañero de letras del Perú, vamos a dar lectura a un poema que se titula Bajé hasta el mar. Bajé hasta el mar, y el mar que yo quería fue, en vez de mar azul, el de la pena. Triste espuma, gélida la arena, de una playa que el viento deshacía. Oh ansiado mar, oh mar que fue tan mía, tan libre ayer, tan rota de cadena. ¿Por qué, mar, hoy mi cárcel, mi condena, la muerte a la que tanto yo temía? Irme de ti no será traicionarte, mar mío, pues no puedo ni mirarte sin verme y sin sentirte un mar de llanto. Adiós, me voy, perdona mi partida, vuelvo a la tierra en donde está la vida de un marinero que perdió su canto. Vamos ahora a ver si ya tenemos comunicación con nuestro compañero Luis Hinojosa Valdera. Adelante, Luis. Gracias, Ramón. Disculpen todos. Este es un soneto muy bonito que se llama Lo que dejé por ti. Y dice, dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados, hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuego no apagados. Dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de oler la mar, dejé de verte. Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Un bonito soneto, ¿no? De una impecable poesía musical y rítmica como es el verso clásico a través del soneto. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Luis Hinojosa, compañero escritor de Perú. Regresamos con nuestra compañera Palmira Ramos. Adelante, Palmira. Muchas gracias, Ramón. Bueno, antes de dar lectura al poema, quiero en cierta forma contextualizarlo de alguna manera, ¿ya? Es muy, con mucha fuerza, con mucha intensidad. La niña rosa sentada es el poema que yo voy a leer. Bueno, este poema pertenece a su primer libro, Marinero en Tierra, en el que expresa la nostalgia que siente por su tierra natal y por su niñez. Este poema es una elegía
ya que el poeta lamenta la muerte de una niña en su mente. Este poema, como tal, ¿no? Los temas principales son el paso del tiempo, ya que la niña se hace mayor y acaba saliendo de la vida del poeta, que la va olvidando y acaba muriendo en sus recuerdos. Y el anhelo de evasión al mar y la tristeza de Alberti, de ser un marinero en tierra. El poema trata sobre una niña de la que habla en sus memorias, comillas. La protagonista es una niña de 12 o 13 años, a quien contemplaba abstraída ante un atlas geográfico tras los cristales de su ventana. Desde la mía veía cómo su dedo viajaba lentamente por los mares azules. Ella fue mi consuelo, porque él estaba enfermo durante muchos atardeceres. Cierre comilla. En esta elegía escrita en verso libre, Alberti destaca el uso de los recursos literarios de la metáfora y la comparación para expresar el tema del poema. Compara su dedo con un blanco velero, que en el fondo representa su deseo de volver al mar. En la segunda parte del poema podemos observar un paralelismo y de nuevo otra metáfora de la niña, que deja de observar esos mapas, por lo que empieza a morir en la mente del autor y el recuerdo se oscurece. El poema dice así: la niña rosa sentada. La niña rosa sentada sobre su falda como una flor, abierto un atlas. ¿Cómo la miraba yo viajar desde mi balcón? Su dedo, blanco velero, desde las Islas Canarias iba a morir al Mar Negro. ¿Cómo la miraba yo morir desde mi balcón? La niña rosa sentada sobre su falda como una flor, cerrado un atlas. Por el mar de la tarde van las nubes llorando, rojas islas de sangre. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Palmira Ramos Cruz. Hemos dado cuenta de que, aparte de escribir poesía y de ser un destacado pintor, también escribió obras de teatro como La Noche de Guerra en el Museo del Prado, una obra escrita totalmente de Rafael Alberti y perteneciente a la tercera etapa de su trayectoria poética. Rafael Alberti, escritor español, que hoy nos hemos dado la tarea de conocer un poco de la sensibilidad artística y poética de este gran escritor. De antemano, gracias a nuestros acompañantes, María Luz Olivares Aldana, Luis Hinojosa Valdera, Angélica Arreola, Palmira Ramos Cruz, Silvia Aquino y un servidor, Ramón de Jesús Hernández Olivares. Nos reuniremos y seguiremos deleitando con esta obra universal que es la literatura y daremos ese bello mensaje poético a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales y canales culturales digitales. Muy buenas noches.